Lo más impactante no es que Jorge Rivero haya sido una de las figuras más imponentes del cine mexicano. Lo verdaderamente sorprendente es que después de haber dominado la pantalla, con una presencia que casi no necesitaba palabras, hoy haya elegido una vida de silencio, de distancia y de control absoluto sobre su propio ritmo. No hay escándalo, no hay despedida teatral, no hay nostalgia exhibida para llamar la atención. Hay algo mucho más extraño y más fuerte, la decisión de desaparecer del ruido sin desaparecer de la memoria. Jorge Rivero no construyó su carrera a base de gestos exagerados ni de personajes rebuscados. Su fuerza apareció en otra parte. Bastaba verlo entrar en escena para entender que la cámara ya tenía un centro. Esa fue su ventaja desde el principio. En una etapa en la que el cine mexicano producía sin descanso y necesitaba rostros capaces de sostener el encuadre con autoridad, él encajó con una precisión casi perfecta. Su arranque en la industria no fue un estallido inmediato, pero sí el inicio de una trayectoria que poco a poco tomó forma con una claridad inusual. A mediados de los años 60, cuando comenzó a abrirse camino en el cine, Jorge Rivero entendió rápido qué tipo de figura podía representar y no se desvió de esa línea. En vez de perseguir transformaciones forzadas, consolidó una imagen firme masculina, sobria y visualmente poderosa. Esa constancia terminó convirtiéndose en su sello. El punto de inflexión llegó cuando su presencia dejó de ser una promesa y empezó a percibirse como una certeza. A partir de entonces, Jorge Rivero ya no fue solo otro actor dentro de una industria saturada de producciones. Se volvió una figura reconocible, un protagonista con cuerpo de leyenda popular, con energía contenida, con una dureza que no necesitaba explicación. El público no acudía a verlo para descubrir a alguien distinto en cada película. Iba a reencontrarse con una presencia que transmitía seguridad, dominio y una forma muy específica de masculinidad cinematográfica. Esa coherencia fue decisiva. Mientras otros actores intentaban variar demasiado para sobrevivir dentro del sistema, Jorge Rivero hizo lo contrario. Se mantuvo reconocible. Conservó una identidad clara. Y en un mercado donde se estrenaban películas de acción, aventura y western de manera constante, esa continuidad se volvió un activo enorme. No parecía un hombre tratando de adaptarse al cine. Parecía un actor nacido exactamente para el tipo de cine que se estaba haciendo en ese momento. Por eso, durante el cierre de los años 60 y el arranque de los 70, su figura dejó de pertenecer solo al circuito local y empezó a proyectarse mucho más allá. El cine mexicano ya lo tenía identificado como un rostro fuerte y rentable, pero su imagen también resultó funcional para producciones internacionales. Cuando dio el salto a títulos de Hollywood, no necesitó rediseñarse. No suavizó su estilo. No intentó parecer otra cosa. Llegó con la misma presencia con la que ya había conquistado la pantalla en México. Eso explica por qué su carrera internacional no se sintió como una ruptura, sino como una expansión natural. Jorge Rivero no persiguió el molde clásico de superestrella del sistema estadounidense. Su movimiento fue más inteligente que eso. Ocupó un espacio concreto dentro del cine de acción y aventura, y lo hizo sin traicionar la imagen que había construido desde el principio. Mientras muchos actores se desdibujan cuando cambian de industria, él conservó su identidad. Y ahí está una de las claves de su historia. Jorge Rivero entendió muy pronto qué exigía el cine de su tiempo y qué podía ofrecer él con absoluta convicción. No necesitó adornarse con discursos grandiosos. No necesitó convertirse en un actor imprevisible. Le bastó con dominar aquello que sabía hacer mejor. Presencia, control, impacto visual, autoridad silenciosa. Con el paso de los años, esa fórmula no solo le dio popularidad,
también le dio permanencia. Porque incluso cuando dejó de estar en el centro de los reflectores, su nombre siguió ligado a una etapa entera del cine mexicano y a una imagen masculina que marcó a varias generaciones. Jorge Rivero no fue una moda breve. Fue una figura que supo instalarse en la memoria del público con una consistencia difícil de repetir. Y quizá por eso, su vida actual provoca tanta curiosidad. Porque cuando una figura así se aleja, la pregunta ya no es solo qué hizo en el pasado. La pregunta real es otra. ¿Cómo vive hoy alguien que lo tuvo todo para seguir exhibiéndose, pero prefirió el retiro antes que el ruido? ¿Cómo administra su legado? ¿Cómo transformó la fama en una vida más reservada? Y sobre todo, ¿qué queda de un hombre que durante décadas fue sinónimo de presencia absoluta frente a la cámara? Si su imagen en la pantalla imponía respeto, su realidad, fuera de ella, parece construida con otro tipo de fuerza. No la de la exhibición, sino la de la estabilidad. Porque detrás del actor que durante años encarnó firmeza y dominio, hoy aparece un hombre que ya no depende de los reflectores para sostener su vida. Y ahí surge otra parte decisiva de esta historia. ¿Cómo logró Jorge Rivero convertir una carrera extensa en una etapa de retiro económicamente tranquila, sin estridencias y sin necesidad de volver a perseguir protagonismo? Después de décadas de trabajo en el cine mexicano y de su paso por producciones internacionales, Jorge Rivero entró en una fase en la que el valor de su trayectoria empezó a operar de otra manera. Ya no a través de nuevos rodajes, sino mediante lo que su imagen había dejado sembrado durante años. Su nombre seguía teniendo peso. Su filmografía seguía circulando. Sus apariciones pasadas seguían encontrando público. Y cuando una carrera se construye sobre una presencia tan reconocible, ese legado no desaparece de un día para otro. En esta etapa, la vida económica de Jorge Rivero parece apoyarse en una lógica simple, pero poderosa. No vivir de la agitación del presente, sino del rendimiento acumulado del pasado. Muchas de sus películas continúan encontrando espacio en emisiones televisivas, reposiciones y circuitos donde el cine clásico mexicano sigue teniendo valor. Ese tipo de permanencia no convierte automáticamente a un actor en una figura millonaria de exhibición pública, pero sí puede sostener una base económica constante, especialmente cuando se trata de alguien con una trayectoria amplia y reconocible. Lo importante aquí no es imaginar un lujo desbordado. Lo importante es entender que Jorge Rivero parece haber alcanzado algo mucho más difícil, una estabilidad suficiente para elegir el silencio. Y esa diferencia cambia por completo el sentido de su retiro. No se aparta porque haya sido expulsado por el tiempo. Se aparta porque puede hacerlo, porque su vida ya no necesita probar nada, porque la urgencia económica no parece dictar sus movimientos. Y esa libertad transforma el retiro en una decisión, no en una derrota. A eso se suma otro elemento decisivo: los bienes que con el paso de los años fueron convirtiéndose en su verdadero soporte estructural. Más allá de la memoria cinematográfica y de la circulación de sus películas, la propiedad privada aparece como un punto central dentro de la vida que hoy sostiene. Tener inmuebles en México y en Estados Unidos no solo amplía su margen de seguridad, también explica por qué su presente transmite esa sensación de calma organizada, de rutina, sin sobresaltos de vida, resuelta sin necesidad de exposición permanente. Cuando una figura pública envejece muchas veces, el público imagina dos extremos: o la opulencia exagerada o el olvido silencioso. Pero el caso de Jorge Rivero parece ubicarse en otro lugar. Ni escándalo ni ruina, ni exhibición compulsiva ni desaparición amarga. Lo que se dibuja es una economía de retiro basada en la continuidad, en decisiones acumuladas durante años y en una forma de administrar el tiempo con prudencia. Ese perfil encaja con la imagen que ha proyectado en su etapa más reciente. Un hombre que ya no compite, que ya no corre,
que ya no busca estar en todas partes. Y quizá eso explica por qué su patrimonio despierta tanta curiosidad. No solo por la cifra en sí, sino por lo que representa. Habla de una vida que logró conservar equilibrio después de haber pasado por industrias tan inestables como el cine mexicano y Hollywood. Habla de alguien que supo capitalizar su recorrido sin convertirlo en espectáculo. Habla de un retiro donde la dignidad no depende de aparecer, sino de haber construido algo que todavía sostiene. Por eso, cuando se habla de la vida actual de Jorge Rivero, el dinero importa menos como símbolo de riqueza que como prueba de autonomía. Le permite vivir sin urgencia. Le permite mantenerse lejos del ruido. Le permite escoger con calma dónde estar y cómo pasar sus días. Y ese punto es esencial porque prepara el terreno para entender la siguiente parte de su historia. El lugar exacto donde vive hoy, el tipo de casa que ha elegido y la forma en que ese espacio refleja con precisión la clase de vida que decidió abrazar en silencio. Con la estabilidad ya asegurada, lo que más revela quién es hoy. Jorge Rivero no está en una alfombra roja ni en una entrevista, sino en el lugar donde ha decidido quedarse durante décadas. Y aquí aparece uno de los contrastes más fuertes de toda su historia. El hombre que alguna vez proyectó fuerza, impacto y dominio en la pantalla, ahora vive en un espacio pensado, no para impresionar al público, sino para proteger la calma. Su casa no parece diseñada para exhibirse. Parece elegida para resistir el paso del tiempo sin perder sentido. Ubicada en una zona elevada de Ciudad de México, la vivienda marca desde el primer instante una separación muy clara con el ritmo de la ciudad. Desde arriba todo queda a distancia. La urbe sigue allí extendida, inmensa, activa, pero ya no invade su rutina. Esa ubicación no transmite arrogancia, transmite control. Es la elección de alguien que no quiere desaparecer del mundo, pero sí poner una frontera entre la vida pública y la vida íntima. La casa lleva más de 30 años, siendo el centro de su etapa más estable junto a su esposa Betty Morán. Ese dato por sí solo ya dice mucho. No se trata de una residencia cambiante ni de un capricho adquirido para alimentar una imagen de celebridad. Es un lugar de permanencia, un espacio donde la vida cotidiana ha echado raíces. Y esa continuidad encaja perfectamente con la clase de retiro que Jorge Rivero parece haber construido. Nada de excesos inútiles, nada de mudanzas espectaculares, nada de lujo ostentoso para seguir produciendo impacto. Lo que domina en esta vivienda es una sensación de sobriedad cálida. Los materiales, los tonos y la forma en que cada zona se integra al entorno proyectan una idea de refugio, no de escaparate. Las tejas rojizas, la piedra, la madera oscura y la vegetación que rodea el terreno construyen una atmósfera serena, casi silenciosa, donde todo parece pensado para durar. No hay frialdad, no hay rigidez. Hay una calma firme, madura, coherente, con alguien que ya no necesita demostrar nada. Uno de los elementos más reveladores es la relación entre la casa y el paisaje. El terreno inclinado y la vegetación refuerzan una sensación de aislamiento natural. No es el aislamiento del encierro, es el de la protección, como si cada muro, cada árbol y cada desnivel ayudaran a filtrar el ruido exterior. Desde la terraza elevada, la ciudad puede observarse sin prisa, no como un escenario que deba conquistarse otra vez, sino como algo que quedó abajo, mientras la vida real ocurre arriba en silencio. El acceso mismo a la vivienda parece resumir esa lógica. Un portón de madera maciza marca el límite entre lo público y lo privado con una claridad total. Cruzarlo no significa entrar a una casa pensada para visitas constantes o para la exhibición social. Significa entrar a un territorio de intimidad resguardada. Después aparece un patio de piedra conectado con el jardín, un espacio donde los objetos no parecen puestos,
para decorar una fotografía, sino para usarse de verdad, para sentarse, descansar y dejar que el tiempo pase sin prisa. Dentro de la casa, la atmósfera se vuelve todavía más personal. El techo de madera, las vigas visibles y la entrada suave de luz natural crean un ambiente recogido, estable y profundamente habitable. No hay sensación de museo. No hay frialdad de residencia famosa congelada en el tiempo. Hay vida. Hay rutina. Hay una organización que no busca impresionar, sino acompañar los días con naturalidad. Y quizá el detalle más significativo está en la manera en que su pasado profesional convive con su presente. Los recuerdos de su trayectoria no desaparecen, pero tampoco dominan el espacio. Pósters, trofeos. Objetos ligados a más de 100 películas aparecen integrados entre libros y pertenencias personales. No gritan, no exigen reverencia. Están ahí como parte de una historia ya asumida, sin necesidad de convertir cada rincón en un monumento a la fama. Incluso hay una habitación destinada al cuidado de las aves, y ese detalle cambia mucho la imagen que uno podría imaginar de él, porque revela disciplina, rutina y una relación cotidiana con la tranquilidad. No es la afición ruidosa de alguien que quiere llenar el vacío del retiro. Parece más bien el hábito constante de una persona que ha reorganizado su vida alrededor de gestos concretos serenos y repetidos con sentido. Así la casa de Jorge Rivero termina diciendo más que cualquier discurso. Habla de calma, habla de privacidad, habla de una vida construida para permanecer en equilibrio. Y sobre todo habla de un hombre que después de haber tenido una presencia enorme frente a la cámara, eligió como verdadero lujo algo mucho menos visible y mucho más difícil de conseguir. La paz de vivir sin prisa, sin exhibición y sin deberle nada al ruido de afuera. Pero si la casa revela su forma de vivir, su vida personal, termina de explicar por qué ese retiro se siente tan sólido. A los 80 y muchos años, Jorge Rivero no transmite la imagen de un hombre derrotado por el tiempo. Transmite algo más extraño y más poderoso. La sensación de alguien que aceptó el paso de los años sin perder el control de sí mismo. Lejos del ruido público, su presente parece sostenido por 3 pilares muy claros: la compañía, la disciplina y una intimidad protegida con firmeza. En el centro de esa etapa está Betty Morán, la mujer con la que ha compartido más de 3 décadas de vida. La relación entre ambos no ha sido expuesta como un espectáculo, y quizá por eso mismo conserva una solidez que llama la atención. No aparece construida desde la necesidad de mostrarse, sino desde la costumbre de permanecer. En una época donde tantas historias públicas terminan convertidas en escándalo o desgaste, la suya parece haberse movido en sentido contrario. Se volvió más fuerte precisamente porque eligió el silencio. No tuvieron hijos en común, pero el entorno familiar incluye a los hijos de Betty de una relación anterior, y todo indica que el vínculo con ese núcleo se ha desarrollado bajo una regla constante: vivir lejos de la invasión mediática. Ese detalle importa mucho porque no se trata solo de una celebridad retirada que decidió esconderse. Se trata de una familia que durante años ha defendido una forma concreta de intimidad. No por miedo, sino por convicción, como si se hubieran entendido muy pronto que no toda vida necesita ser narrada en público para tener valor. Ese mundo privado, sin embargo, no es una vida vacía ni inmóvil. Jorge Rivero sigue sosteniendo una rutina física notable. A su edad, mantiene disciplina de entrenamiento, conserva fuerza y proyecta una imagen corporal que todavía sorprende. Ese rasgo no es menor. Durante toda su carrera, su presencia estuvo ligada al cuerpo, a la firmeza, a la impresión de energía contenida. Lo extraordinario es que en la vejez no abandonó del todo esa base. La transformó en hábito. Ya no como herramienta de personaje, sino como una forma de respeto hacia sí mismo. Ahí aparece otra clave de su presente.
El retiro de Jorge Rivero no parece basado en la renuncia, sino en la reorganización. Cambió sets por espacios propios. Cambió agendas públicas por rutinas privadas. Cambió el movimiento de una carrera por la precisión de días tranquilos. Cuida aves, disfruta del jardín. Lee, descansa, conversa, observa. Y en esa repetición serena hay algo profundamente coherente con el tipo de hombre que fue. Incluso en silencio, sigue transmitiendo control. Tampoco ha roto por completo con el mundo que lo convirtió en leyenda. Aunque ya no participa de forma constante en la actuación, conserva vínculos con amigos antiguos, colegas y ciertos espacios comunitarios donde todavía aparece de vez en cuando. Cuando eso ocurre, no da la impresión de alguien que intenta volver. Da la impresión de alguien que nunca necesitó regresar porque en realidad nunca desapareció del todo. Su figura sigue viva en la memoria de quienes lo recuerdan, y él parece relacionarse con ese legado sin ansiedad, sin exageración y sin convertirlo en carga. Tal vez por eso, la vida actual de Jorge Rivero resulta tan llamativa, porque contradice la idea habitual del exastro atrapado entre la nostalgia y el olvido. En su caso, el cierre de ciclo no se ve amargo, se ve sereno. No parece un hombre peleando contra el tiempo, sino alguien que aprendió a convivir con él. Y esa imagen al final puede ser incluso más poderosa que muchas de sus escenas de juventud. Jorge Rivero fue durante años un símbolo de presencia en la pantalla. Hoy, en cambio, parece haberse convertido en símbolo de otra cosa, de una vejez llevada con dignidad, de una fama que no terminó en caricatura, de una retirada donde el silencio no significa vacío, sino plenitud. Y quizá ese sea el verdadero giro de su historia. La leyenda que antes dominaba el encuadre, ahora domina algo mucho más difícil. El arte de vivir sin estridencia, sin demostrar nada y sin dejar de imponer respeto.